nombre es Sergio, y lo que estás por leer no le ocurrió a un conocido ni a un amigo de un amigo. Me pasó a mí, y me lo callé durante años porque ni yo mismo podía creer lo que vi. Esta historia está clavada como espina en mi memoria, y por más que intento olvidarla, vuelve a mí cada que siento el olor a tierra mojada después de una tormenta. Esto ocurrió en el año 2003, en un pueblo diminuto y polvoriento llamado San Miguel Tlacotepec, en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Ahí nací y crecí, y aunque ahora vivo en la ciudad, cada rincón de ese pueblo lo tengo bien grabado. Es un lugar donde el tiempo parece no moverse, donde las casas aún son de adobe, las calles de tierra y las noches oscuras como boca de lobo porque casi no hay luz eléctrica. A los que vivimos ahí el miedo no nos llega fácil, pero eso no significa que no exista. Mis abuelos tenían una pequeña parcela detrás de su casa, donde sembraban maíz y calabaza. Durante ese año, las lluvias habían llegado tarde y la siembra se había hecho apenas en junio. Ya en agosto, el maizal estaba alto, espeso, y por las noches se escuchaban cosas. No coyotes ni perros, no. Cosas que caminaban en dos patas. Algo que no era animal, pero tampoco humano. Al principio, todos en la familia decíamos que era paranoia, que eran ruidos normales del campo, pero los perros se escondían temblando y mis abuelos ya no querían salir después de que anochecía. Una noche, mi abuela Feliciana despertó gritando. Decía que una mujer la había estado observando por la ventana de la cocina, que tenía el rostro blanco como papel y los ojos hundidos. Yo me burlé de ella al principio, la atribuí a sus años, pero no era una mujer que se asustara fácil. Había enterrado hijos, sobrevivido temblores y pobreza, y nunca le había visto ese temblor en la voz. Dijo que la mujer no tenía pies, que en su lugar había algo que raspaba la tierra. Lo dejé pasar. No me gusta creer en cosas que no puedo explicar, pero todo cambió unos días después. Era una madrugada helada. Las nubes bajas tapaban la luna y todo olía a humedad. Me levanté porque escuché los perros ladrando sin parar. No era un ladrido normal, era como si quisieran advertirnos. Me asomé por la ventana y vi que las luces de la cocina estaban encendidas. Pensé que mi abuelo se había levantado a ver qué pasaba, así que tomé mi linterna, me puse una chamarra y salí. El aire estaba pesado, y cada paso que daba hacia la parcela se sentía más frío, como si el clima cambiara conforme avanzaba. No tardé mucho en llegar al borde del maizal. La tierra estaba recién removida y todo estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas movidas por el viento. Algo me hizo alumbrar al interior de la milpa. Al principio no vi nada, pero de pronto una figura se movió rápido, entre los surcos. Sentí un escalofrío en la nuca. La seguí, no por valentía, sino porque el miedo aún no me había paralizado. El corazón me latía con fuerza. Caminé unos 10 metros entre el maíz cuando llegué a un claro. El terreno ahí era más bajo, y la humedad se sentía como lodo fresco. Fue entonces cuando la vi, una mujer alta, delgada, de vestido blanco sucio y desgarrado. Su cabello le cubría el rostro, y sus brazos colgaban inertes a los lados como si no tuviera huesos. Pero lo que me paralizó no fue su rostro, fue lo que había debajo de su vestido. No tenía pies. Eran patas de gallina, secas, huesudas, y con las uñas larguísimas. Estaban sucias de tierra y sangre seca. Con ellas raspaba la tierra lentamente como si buscara algo. El sonido era agudo, insoportable, como si alguien arañara una pizarra. Me quedé helado. La linterna temblaba en mi mano. Sentía que el pecho se me apretaba. Ella alzó la cabeza. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras negras profundas, y su boca era demasiado grande como si estuviera cortada hasta las orejas. Sus ojos eran completamente negros, no tenían brillo, no tenían alma. Me miraba fijo. Quise gritar, pero no pude. Cuando por fin di un paso atrás, ella alzó una mano lentamente y entonces habló. No movió los labios.
La voz parecía salir desde la tierra. «Tú estás en mi tierra». Fue un susurro, pero lo sentí en los huesos. Corrí como nunca, en mi vida. Las hojas del maíz me golpeaban el rostro, me arañaban, pero no me detuve. Al llegar a la casa me atranqué por dentro. Nadie más había escuchado nada. Solo los perros seguían gimiendo, todos metidos bajo el fogón. No dormí. Temblaba, sudaba frío. Y entonces lo noté. Mis botas estaban cubiertas de lodo negro, de ese que no está en la superficie. Era lodo profundo, como de una tumba recién removida. Por la mañana fui al campo con mi abuelo. No dije nada al principio, solo lo seguí. Él llevaba agua bendita y su sombrero bien calado. Cuando llegamos al claro donde vi a esa cosa, el suelo estaba abierto, como si algo hubiera estado escarbando. Mi abuelo se hincó, metió la mano y sacó un puño de tierra húmeda. Se lo llevó a la nariz. «Esto no es de este mundo», dijo, y me miró con una expresión que nunca le había visto. Temor. Fuimos a buscar al sacerdote del pueblo. Era un hombre viejo y enfermo, casi ciego, pero aceptó hacer una misa en el terreno. No quiso preguntar mucho. Solo nos miró y dijo que hay tierras que se toman cosas que no se les han dado. La misa fue sencilla. El padre rezó, roció agua bendita y nos dio una vela grande para dejar encendida esa noche. Yo no volví a pisar ese maizal nunca más, ni siquiera cuando cosecharon. Cada que pasaba cerca sentía que alguien me seguía con la mirada. Una semana después, mi abuela cayó enferma. Fiebre alta, delirio, murmuraba cosas mientras dormía. Decía que la mujer la había seguido, que raspaba debajo de su cama, que la tierra le hablaba. Duró así varios días hasta que, sin explicación, sanó. Solo dijo que ya no sentía la presencia, pero que jamás volvería a salir de noche. Vendieron el terreno poco después. Lo compró un forastero que nunca preguntó por el precio tan bajo. No sé qué fue de él. No me interesa saberlo. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes. Siempre sueño con la mujer de las patas de gallina. En mis sueños, camina entre los campos vacíos buscando con sus uñas algo bajo la tierra. A veces, cuando estoy solo, creo oír ese mismo sonido fuera de mi ventana. Rastrilla, rastrilla lento, como si no hubiera terminado de buscar lo que perdió. Y yo no he vuelto a dormir con la luz apagada desde entonces. Nunca pensé que algo tan insignificante como una visita familiar pudiera marcarme de por vida. Era el año 2004. Yo tenía 10 años y mi hermana apenas 6. Vivíamos en un poblado pequeño en el sur de Yucatán. Pero aquella semana mis padres decidieron aceptar la invitación de mis abuelos para pasar unos días en su terreno, en un caserío rural llamado El Refugio, ya cruzando el estado de Campeche. Nunca habíamos ido, y eso que no quedaba lejos. Apenas 2 horas por terracería desde nuestra casa, aunque se sentía como entrar en otro mundo. El refugio no era más que un puñado de casas separadas entre árboles y monte cerrado. No había tiendas ni calles pavimentadas, y los postes de luz estaban tan espaciados que por la noche el lugar quedaba casi a oscuras, salvo por las casas que tenían generadores o veladoras. La casa de mis abuelos era sencilla, de paredes rústicas, techo de lámina y rodeada de vegetación espesa. Era un sitio humilde pero con ese aire antiguo que a veces causa nostalgia y otras veces un presentimiento difícil de explicar. Desde que llegamos noté que mi abuela, que solía ser cariñosa y tranquila, se volvió distinta. Nos observaba, constantemente, como si temiera que nos escapáramos. Cada vez que salíamos al patio o al camino de tierra, ella salía también. No nos dejaba solos, ni siquiera por unos minutos. Decía que el monte guardaba cosas que los niños no debían ver. Al principio creímos que exageraba, que solo era una abuela sobreprotectora, pero no sabíamos nada. La primera noche todo estuvo en calma. Jugamos afuera un rato antes de que oscureciera. Ayudamos a cargar leña y mi abuelo nos contó cuentos de la selva mientras cenábamos. Sin embargo, al día siguiente,
Justo antes del anochecer, todo cambió. Mis padres estaban en 1900 en la cocina con mi abuela y mi abuelo se había quedado dormido en la hamaca del corredor. Mi hermana y yo salimos al camino de tierra, solo para caminar un poco y ver si encontrábamos con quién jugar. Apenas dimos vuelta por la parte trasera de la casa y cruzamos un pequeño tramo entre arbustos, cuando vimos a dos niños en un claro del monte, junto a un árbol de ceiba que sobresalía de entre toda la vegetación. Parecían tener nuestra edad, tal vez un poco mayores, una niña y un niño, de piel morena y ropas viejas pero limpias. Jugaban recogiendo ramitas secas del suelo y se reían entre ellos. Cuando nos vieron, se detuvieron un momento, luego sonrieron y nos saludaron. Les devolvimos el saludo y nos acercamos. Nos preguntaron si vivíamos ahí y les dijimos que estábamos visitando a nuestros abuelos por unos días. Ellos respondieron que vivían cerca, que siempre jugaban por allí y que si queríamos podíamos quedarnos con ellos. Mi hermana me miró emocionada, asintiendo sin dudar. Les preguntamos a qué querían jugar y ellos se miraron entre sí, sonriendo de forma extraña, como si compartieran un secreto que nosotros aún no entendíamos. Pero justo cuando iban a responder, escuchamos a mi abuela gritar. Su voz no era solo de enojo, era un grito lleno de angustia, casi de pánico. La vimos aparecer entre los árboles, caminando rápido hacia nosotros con una lámpara de aceite en la mano. Detrás de ella venía mi padre, con el ceño fruncido. Les dijimos a los niños que teníamos que irnos, que mañana volveríamos a jugar. Ellos asintieron y dijeron que ahí nos esperarían, que siempre estaban en ese lugar. Nos despedimos y corrimos hacia nuestros abuelos. Mi abuela nos tomó del brazo con fuerza y nos arrastró hasta la casa. Una vez dentro, nos regañó como nunca antes. Decía que no debíamos haber salido, que no sabíamos lo que habíamos hecho. Mis padres también estaban alterados, pero no nos decían claramente por qué. Al ver que no entendíamos nada, mi papá nos hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Qué fue exactamente lo que vieron? ¿Eran niños? Le respondí que sí, claro que sí. 2 niños. Los habíamos saludado, hablado con ellos. Mi hermana también lo confirmaba. Mi padre se quedó callado. Luego, mirando a mi madre, murmuró: «Los vieron como niños». Mi abuela se sentó en la silla de madera que estaba en la esquina de la sala. Tenía el rostro pálido y sudaba frío. Se persignó y nos miró con ojos brillosos por el miedo. Entonces habló. No eran niños, nunca lo han sido. Nadie en este pueblo tiene hijos de esa edad. No desde hace muchos años. La gente los ha visto antes. A veces en el camino, a veces entre los árboles. Siempre al caer la tarde. No pertenecen a este mundo. Le preguntamos qué significaba eso, pero ella solo repitió que no debíamos volver a salir, que no debíamos hablar con ellos si los volvíamos a ver, que no les respondiéramos si nos hablaban, que actuáramos como si no existieran. Dijo que muchos niños del pueblo antes jugaban ahí, hasta que desaparecían, y los que regresaban no volvían igual, si es que regresaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo de lámina, escuchando los sonidos del monte y el crujir de la madera con cada ráfaga de viento. A medianoche escuché a mi hermana levantarse para ir al baño. Me incorporé para acompañarla, pero justo cuando abrí la puerta del cuarto vi una silueta frente a la ventana. Me quedé paralizado. Era la niña. Estaba parada justo ahí, al otro lado del cristal, sonriendo con la cabeza ligeramente ladeada. Detrás de ella, entre las sombras del patio, estaba el niño. Sus ojos brillaban con una luz débil, casi como si reflejaran fuego. Cerré la puerta con fuerza y empujé a mi hermana hacia atrás. Mis padres se despertaron con el golpe y entraron corriendo. Les dije lo que vi. Mi abuela no tardó en llegar, con una vela en mano y un manojo de ramas secas que comenzó a quemar junto a la entrada, rezando en voz baja. Decía palabras que no entendía, pero que sonaban viejas, como si vinieran de otro idioma. Mi padre revisó todo el patio con una lámpara, no encontró a nadie. Pero en la tierra blanda junto a la ventana, quedaron 2 marcas pequeñas.
Eran huellas de pies descalzos, pero deformes. Los dedos eran largos, más de lo normal, y la parte trasera se curvaba hacia adentro, como si no fueran de seres humanos. Al amanecer mis padres empacaron nuestras cosas. Mi abuelo no discutió, sabía que no podíamos quedarnos más tiempo. Antes de partir, mi abuela me abrazó fuerte. Me dijo que no era la primera vez que alguien veía a esos niños, que tal vez se nos aparecieron por ser forasteros, que lo mejor era irnos y no volver. Nunca volvimos a el refugio. A veces cuando lo menciono, mis padres cambian de tema. Mi hermana aún recuerda a los niños, pero prefiere no hablar de ellos. Yo, por mi parte, no he dejado de pensar en sus sonrisas, en cómo parecían reales, en cómo hablaban como nosotros, en cómo algo tan familiar podía esconder algo tan oscuro. A veces, en sueños, regreso a ese monte. Siempre está anocheciendo, y siempre están ellos, esperándome, con ramas en las manos y ojos que brillan en la sombra. Recuerdo bien lo que pasó, aunque ya han pasado más de 30 años desde aquella noche. No soy de hablar mucho del tema, pero últimamente no dejo de soñar con eso, y por más que intento no pensar, hay noches en que lo escucho otra vez. Lo que voy a contar ocurrió en 1988, cuando yo tenía 32 años. Vivía en un pueblo llamado San Ignacio del Mezquite, un lugar pequeño, de tierra seca y aire pesado, al norte del estado de Zacatecas. En esa época trabajaba en las tierras que me dejó mi padre, junto al arroyo seco que se llenaba cada temporada de lluvias. Mi esposa ya sabía que yo era de quedarme a dormir en el campo si el trabajo lo exigía. Me llevaba mi petate, mi machete, una lámpara de queroseno, tortillas envueltas en servilletas de tela y un frasco con aguardiente que escondía entre los costales para que no me lo tirara. Aquella noche era finales de abril. Ya se sentía el olor a tierra mojada porque habían caído unas lluvias ligeras. Me levanté temprano y me fui al terreno. Labraría lo que me quedaba del surco antes de que el sol reventara sobre los mezquites. Para el mediodía ya sentía la espalda ardiendo, así que me senté bajo la única sombra decente que tenía cerca. Un guamúchil viejo y torcido que daba la sensación de estar seco, aunque siempre tenía hojas verdes. Saqué mis tortillas, un poco de frijoles refritos y abrí el frasco. Tomé con calma, solo unos tragos para calmar el cansancio. Para cuando cayó la tarde ya estaba recostado junto al árbol, medio dormido, con la lámpara prendida a un lado y el machete envainado, bajo el sombrero. No sentí en qué momento me venció el sueño, pero sí recuerdo lo que me despertó. Fue un canto. Al principio pensé que era el viento colándose entre los arbustos, pero la melodía se hizo más clara. Voces de mujeres, 2 o 3, afinadas, alegres, como si estuvieran celebrando. Sonaban cerca, pero no tanto como para distinguir las palabras. Solo se sentía el ritmo, acompañado de un sonido profundo, como tambores retumbando bajo la tierra. Me incorporé confundido. El fuego de la lámpara apenas alumbraba unos metros. El cielo estaba negro, sin luna. Me puse de pie, un poco mareado, y traté de ubicar de dónde venía ese canto. Lo seguí con la vista, y al fondo, detrás de un grupo de nopales y carrizos secos, vi algo que no debía estar ahí. Una luz, como una fogata encendida, pero mucho más intensa, como si alguien hubiera prendido gasolina. Era una llama alta, constante, que iluminaba los alrededores con un resplandor rojizo, y desde ahí venía el canto. Pensé en un incendio y me lancé para allá. Corrí como si las llamas fueran a tragarse todo. Conforme me acercaba, el aire se sentía más caliente, pero también más pesado. Los grillos ya no cantaban, y los coyotes que a veces aullaban en los cerros se habían callado. El silencio, aparte del canto y los tambores, era total. Me detuve a unos metros, escondido detrás de un matorral seco. Ahí estaban. 3 mujeres bailaban alrededor de la fogata. Eran jóvenes, de piel muy blanca, cabello largo y negro que se movía con cada giro que daban. Estaban completamente desnudas,
y su piel parecía brillar con el fuego. El canto salía de sus bocas, sin abrirlas, demasiado, como si la voz no viniera del pecho sino de algo más profundo, y en el centro, dentro de la misma llama, lo vi, un macho cabrío, negro como la noche misma, de tamaño descomunal, parado sobre dos patas, con los ojos como carbones encendidos. Sus cuernos se retorcían hacia atrás y su hocico echaba vapor, como si respirara con furia. Bailaba, saltaba dentro del fuego como si no le quemara, como si el fuego fuera suyo. Las mujeres no le temían, lo adoraban. Se me heló la sangre. No sé cómo lo hice, pero logré retroceder sin caerme. Me di media vuelta, sintiendo el corazón latiendo como tambor. Apreté el machete con la mano derecha y eché a correr, sin mirar atrás. Pero algo me hizo voltear, por puro impulso. La fogata ya no estaba. El fuego, las mujeres, la cabra, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El campo volvió a estar oscuro y el aire otra vez fresco. Pero el silencio era peor. Corrí más fuerte. No pensaba en nada más que en llegar al pueblo. Sentía que si me detenía algo me iba a jalar hacia atrás. Entonces vi las luces. 3 bolas anaranjadas, flotando a unos metros del suelo, venían detrás de mí. No eran luciérnagas, ni lámparas, ni fuego fatuo. Eran brillantes, redondas, pulsaban como si tuvieran vida. Las 3 se movían en formación, una detrás de otra. Cada vez más cerca, empecé a rezar. Aunque hacía años que no me arrodillaba en una iglesia, pedí por mi alma, por mi esposa, por mis hijos, por cualquier cosa que me salvara de aquello que me venía persiguiendo. Sentía que esas luces no solo me seguían, sino que sabían exactamente quién era. Al llegar a la primera casa del pueblo, los perros se volvieron locos. Ladraban, gemían, rascaban las puertas. Pensé que era por mí, pero me di cuenta que miraban hacia arriba. No a mí, a las luces. Los perros les ladraban con furia. Uno de ellos incluso se lanzó contra la cerca, como si quisiera atacar el cielo. Las luces se detuvieron. No avanzaron más, como si los perros las espantaran, como si no quisieran entrar al pueblo. Se quedaron ahí, flotando un segundo más, y luego se desvanecieron, como humo tragado por el viento. Cuando llegué a mi casa, casi tiré la puerta. Estaba empapado en sudor, jadeando con la garganta seca como lija. Mi mujer pensó que me había puesto grave de aguardiente. Me dijo que aluciné, que siempre terminaba hablando solo cuando me pasaba de copas, pero esa vez no era lo mismo. Me senté en la cama, con los ojos llorosos sin poder decirle nada. El miedo me había dejado mudo. Esa noche no dormí. Al amanecer, sin avisar, agarré mis cosas y me fui al rancho de mi hermano en Sombrerete. Le conté lo que vi y no se rió. Me dijo que allá también habían visto cosas parecidas, que en ciertos puntos del monte cuando la tierra se abre se hacen rituales, que no todas las mujeres que cantan en la oscuridad son humanas. Estuve allá 5 meses. No volví a las tierras del arroyo sino hasta bien entrado noviembre, y desde entonces nunca más trabajé de noche. A esa parte del terreno no me acerco, ni mis hijos van. El árbol de guamúchil se secó como si hubiera visto lo mismo que yo. Ahora solo queda el tronco, retorcido, gris, y cada vez que paso cerca, siento otra vez el calor de la fogata en la piel. No bebo desde entonces, y aunque la gente diga que eso fue lo que me hizo ver esas cosas, yo sé que no fue el alcohol, porque desde aquel día, los perros de la casa no me ladran cuando regreso, tarde. Ladran hacia el monte, como si algo o alguien todavía estuviera allá. Y yo no pienso volver a mirar hacia atrás, porque sé que si lo hago, esa danza me estará esperando. Y esta vez, no voy a despertar. Nunca creí del todo en los fantasmas, pero la historia que voy a narrar cambió lo que entiendo por realidad. Mi padre me la confió cuando la fiebre lo mantenía postrado, en marzo de 1998, y aún hoy,
retumba en mis oídos como un eco bajo la tierra. Él había vivido casi toda su juventud en Santa Teresa de la Cumbre, un caserío perdido en la Sierra de Sonora que, a mediados de los 70, sobrevivía gracias a una mina de cobre abierta sobre una ladera roja y quebradiza. Aquella veta atrajo a decenas de familias. Sin embargo, bastaron unos segundos de derrumbe para sepultar la bonanza y transformar el poblado en un esqueleto de madera y lámina. Quienes pudieron se marcharon la misma semana del accidente. Mi padre no. Él había enterrado a su madre allí y creía que marcharse era desprenderse de lo último que aún lo anclaba al mundo, de modo que se instaló en una casucha distante, junto a un arroyo que en verano olía a herrumbre, y se alimentaba de la caza menor y de un huerto raquítico que apenas sobrevivía al sol inclemente. Durante el día, el viento traía un silencio casi apacible. Por la noche, esa misma calma se convertía en una cúpula opresiva, como si el valle entero contuviera la respiración. Las primeras semanas tras la tragedia fueron densas de dolor, pero soportables. Fue después, cuando la mina quedó sellada con gruesos tablones que rezumaban brea, cuando los ruidos empezaron. Al principio eran murmullo, golpes sordos, casi latidos que mi padre adjudicó a pequeños desprendimientos internos. Más tarde, aquellas sacudidas se volvieron rítmicas y feroces, como martillazos en una puerta imaginaria. Cada noche parecían más cercanas y más impacientes. Se convenció de que todo tenía una explicación física. El cobre al oxidarse, las vetas reacomodándose, la presión de las capas. Pensar lo contrario habría significado aceptar que algo había sobrevivido al derrumbe. Sin embargo, una madrugada de octubre de 1976, los golpes alcanzaron tal estruendo que el suelo de su choza vibró. El agua del cántaro tembló como si alguien la agitara. Mi padre se levantó sobresaltado, tomó la lámpara de aceite y, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo, caminó hacia el corazón oscuro de Santa Teresa. El pueblo era un cadáver varado entre montes. Las casas abandonadas mostraban interiores desollados por el polvo. Las ventanas crujían al menor soplo y el aire olía a cal quemada. No se escuchaba más que el crepitar de la lámpara y, por debajo, ese martilleo subterráneo que parecía marcar el paso de un ejército invisible. Cada uno de esos golpes se le clavaba en los nervios. Aún así, siguió avanzando hasta la boca de la mina. Las maderas que la sellaban estaban arqueadas hacia afuera, como si algo al otro lado empujara, sin descanso. De entre las rendijas brotaba un vaho tibio, impregnado de azufre y metal. Mi padre sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Aún así, se acercó lo suficiente para apoyar la mano en la superficie áspera del tablón central. Al instante, el golpeteo se detuvo, y el silencio resultó más aterrador que el estruendo previo. Entonces lo vio. Un resplandor tenue, azulado, que serpenteó entre las endijas antes de extinguirse igual de rápido. Y lo siguiente fue una concentración de sombras, siluetas humanas surgiendo como manchas de tinta tras el tablón principal. No eran cuerpos sólidos, pero tampoco simples, fantasmas evanescentes. Se distinguían los cascos polvosos, las lámparas rotas, los overoles desgarrados. No parecían pedir ayuda. Los gestos de sus rostros sin rasgos reclamaban compañía, una presencia viva a la que aferrarse. Mi padre sintió que la sangre le espesaba, que el corazón golpeaba sin ritmo. Hubiera huido entonces, pero no respondían sus piernas. Algo luminoso, imposible de definir, escapó del interior de la mina, le rozó el pecho y cortó el aire con un silbido helado. Ese destello lo sacó del trance. Soltó la lámpara y corrió. No miró hacia atrás hasta alcanzar el arroyo. Allí, jadeante, creyó escuchar pasos sobre la grava. Al voltear solo halló la noche y el rumor del agua. Sin embargo, el miedo ya había echado raíces. No durmió en toda la madrugada. Al amanecer, mientras empaquetaba lo poco que poseía,
Notó en el espejo que sus ojos habían adquirido un matiz rojizo, como si el polvo de la mina se hubiera incrustado en sus pupilas. La huida lo llevó primero al este, por un camino de terracería que bordeaba cerros pelones. Al mediodía llegó a un puesto de abarrotes en la comunidad de Nácori Grande. Allí compró agua y pan dulce. Mientras bebía, comentó lo ocurrido con el tendero. El hombre, un anciano de barba amarillenta, le contó una versión de la tragedia que mi padre desconocía. Se decía que tras el derrumbe, varios mineros sobrevivieron días enteros atrapados sin luz ni oxígeno suficiente. Algunos, desesperados, se abrieron la piel con las herramientas en busca de agua corporal. Otros enloquecieron y se atacaron entre sí. Cuando por fin se ordenó sellar la entrada, aún se escuchaban gritos desde el interior. El cierre se justificó como medida de seguridad, pero en realidad fue un intento de callar aquel horror. Mi padre continuó su viaje. Pasó un mes moviéndose entre rancherías, vendiendo utensilios y ofreciendo su fuerza de trabajo. Cada noche, antes de dormir, se convencía de que los ruidos no lo seguirían. Sin embargo, al apagar la vela, comenzaba a oír un golpeteo amortiguado que emergía de la tierra misma. Golpes lentos, pacientes, como un recordatorio de aquello que había visto. A veces los acompasaba con su propio pulso, creyendo que era una percepción interna. Aún así, el sonido no remitía hasta que despuntaba el sol. Los meses se volvieron años, y mi padre formó un nuevo hogar en la periferia de Hermosillo, trabajando de velador en una bodega de granos. Volvió a casarse, nací yo, crecí lejos de la sierra. Pero cada tanto él despertaba empapado en sudor, asegurando haber escuchado picos chocando entre sí o voces roncas que silbaban su nombre. Nunca regresó a Santa Teresa de la Cumbre. Aún así, la mina parecía seguirlo a donde fuera. Cuando le preguntaba por esos episodios, cambiaba de tema. Hasta la noche de su fiebre final, cuando por fin me relató todo. Lo hizo con voz apagada, casi sin pausas, como si las palabras hubieran estado fermentando demasiado tiempo en su garganta. Describió el resplandor entre las tablas, el contacto helado del aire cargado de azufre, la certeza de que aquellas sombras no buscaban salvación sino compañía eterna. Mientras hablaba, sus ojos vidriosos parecían anclados a un punto en la pared, como si contemplara un túnel que solo él podía ver. Terminó su confesión antes de que amaneciera. Me pidió encarecidamente que jamás permitiera que nadie organizara excursiones hasta la vieja mina. No es curiosidad lo que hallarían, murmuró. Es un contrato que no pueden romper. Cuando intenté convencerlo de que había sufrido un trauma y de que todo tenía explicación geológica, su mirada se endureció con un matiz distinto, casi animal. No fue imaginación, susurró. Lo que vive ahí abajo necesita el calor de los vivos. Yo les advertí que no volvería. Quizás por eso aún respiro. Murió a los 3 días, durante un crepúsculo encendido. Esa misma tarde, mientras acomodaba sus últimas pertenencias, encontré dentro de un baúl la lámpara de aceite que había abandonado junto a la mina. El cristal estaba astillado. Sin embargo, al tocarlo, se estremeció un tintineo casi imperceptible, como si alguien golpeara el vidrio desde dentro. La dejé donde la encontré. Han pasado 27 años desde su fallecimiento y aún no logro dormir bien cuando la noche se queda demasiado quieta. El golpeteo vuelve en ráfagas, lejano pero firme. Lo escucho a veces entre sueños, otras cuando cierro los ojos para descansar unos minutos durante el día. Intenté descartar la idea de que fuera hereditario, un eco sembrado por la historia de mi padre, hasta que ocurrió algo que ya no puedo ignorar. La semana pasada, revisaba unos mapas en línea cuando descubrí que varios excursionistas planean grabar un documental sobre pueblos fantasma de Sonora. En la lista de ubicaciones destacaba Santa Teresa de la Cumbre. No soy un hombre valiente, pero tampoco permitiré que alguien más baje a ese infierno sin saber lo que acecha. Redacté una carta anónima pidiendo que cancelaran la visita. Expliqué sin demasiados detalles el peligro. No sé si me creerán,
tal vez al igual que yo en otro tiempo, necesiten sentir el golpe de la tierra en los huesos para entender lo que mi padre intentó advertirme. Esta noche escribo estas líneas en un cuaderno escolar. El reloj marca las 3. La casa está en silencio y sin embargo, percibo un rumor que sube desde el subsuelo, como si la corteza misma latiera. Sé que los mineros siguen allá abajo, atrapados fuera del tiempo, sedientos de compañía, y aún sin haber pisado nunca esa galería, siento que me nombran igual que nombraron a mi padre. Quizá el vínculo sea inevitable. Quizá cada generación de nuestra sangre cargue con la promesa de un relevo. Si alguna vez el golpeteo se hace demasiado fuerte, si la lámpara de aceite vuelve a tintinear por sí sola, entenderé que mi turno ha llegado. Entonces escribiré el nombre verdadero de ese pueblo y lo quemaré con esta lámpara rota, con la esperanza de que las cenizas sellen, por un instante más, la puerta que jamás debió abrirse. Porque, y esto lo sé con una certeza que me hiela la médula, hay golpes que no provienen de la roca, sino de algo que aguarda en la oscuridad sin rostro, deseando la piel y el aliento que perdió bajo toneladas de cobre. Y cada vez que el martilleo despierta, los cimientos del mundo parecen moverse solo 1 milímetro. Pero ese milímetro basta para recordarme que la tierra no olvida a sus muertos, vida a sus muertos. Nunca creí que una historia pudiera sobrevivir tantos silencios, hasta que me tocó convertirla en la mía. Todo empezó con la libreta arrugada que heredé de mi abuelo Mateo cuando cumplí 27 años. Entre facturas de ganado y viejas fotografías, aparecía una única página escrita con su pulso tembloroso. Si alguien lee esto, no busque San Isidro de la Sierra. Lo que ahí se alzó nunca debió existir. Ver aquellas palabras me abrió una herida que ni siquiera sabía que tenía. Mi abuelo jamás habló de su infancia, y la sola mención de El Rancho le nublaba la mirada. Yo trabajaba como reportero de Nota Roja en Durango. Estaba acostumbrado a cadáveres, supersticiones y calles de madrugada. Sin embargo, algo en ese mensaje me picó más que cualquier escena del crimen. La certeza de que él se llevó un terror intacto a la tumba. Decidí buscar San Isidro de la Sierra, aunque ninguna guía lo mostraba. Tras escarbar en archivos parroquiales, encontré una referencia perdida en un censo de 1942. 148 habitantes, sin registro después de 1951. Rutas polvorientas, un cerro sin nombre y un clima que oscila entre sequías y tormentas eléctricas. Lo apunté en mi agenda como un viaje de fin de semana. Llevé cámara, grabadora y apenas lo necesario para dormir en la cajuela de mi pick-up. El camino se angostó después del último poblado con señal telefónica. A cada curva, los mezquites parecían remarcar algo que mi mente todavía no entendía. Aquel tramo de brecha era una frontera invisible. Crucé un puente de piedra cubierto de musgo. El aire cambió, más espeso, cargado de un olor agrio, como leche cortada. Un arco oxidado con letras cuarteadas reveló finalmente el nombre, San Isidro de la Sierra. Podría jurar que sentí un escalofrío en la nuca justo al leerlo. Las casas, todas de adobe resquebrajado, formaban un óvalo alrededor de una plaza con un pozo seco. No había perros, ni gallinas, ni risas de niños, solo viento que arrastraba mantas de tierra fina y un repicar de campanas que no llegué a distinguir de dónde salía. Aparqué frente a la que supuse era la antigua comandancia. El portón estaba desencajado. Dentro, olía a humedad y copal apagado. En el suelo descubrí algo más inquietante. Marcas circulares dibujadas con ceniza, frescas, como si alguien las hubiese trazado esa misma mañana. Anduve por la calle principal, tomando fotos. Cada disparo del obturador se oía exagerado, como si el eco rebotara en muros que aún guardaban secretos. A mediodía encontré la única casa con señales recientes. Latas de atún amontonadas junto a la puerta y huellas pequeñas que iban y venían. Llamé, nadie respondió. Empujé despacio. Adentro,
Una mujer de rostro enjuto observaba la hornilla vacía. No levantó la mirada cuando me identifiqué. Siguió moviendo los labios sin sonido, como si orara. Sobre la mesa vi un dibujo infantil, un bebé dentro de un círculo y alrededor, siluetas femeninas con ojos negros. Sentí un nudo en el estómago. Salí sin que ella reparara en mi presencia. Decidí pernoctar en la vieja escuela. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó de golpe. Colché la puerta con un pupitre y me envolví en la chamarra. A las 2 de la madrugada, el silencio se cortó con un chillido agudo, mitad llanto, mitad viento. Pensé que era un coyote, hasta que sonó algo imposible, el timbre de un teléfono. Reconocí el chasquido antiguo de un aparato de disco. El sonido venía del salón contiguo, donde horas antes no había nada. Empuñé mi linterna y empujé la hoja. Sobre el escritorio polvoso había un teléfono beige, sin línea visible. El disco giraba solo. Luego, el timbre paró. Levanté el auricular con la mano sudorosa. Una voz infantil susurró: «Ayuda a mi hermanito». No alcanzó a terminar. La línea se disolvió en estática. El auricular dejó de pesar, se me resbaló de los dedos y tronó contra el suelo. Mi corazón retumbaba como tambor de guerra. La grabadora en mi bolsillo seguía encendida. La dejé grabar el silencio por unos minutos, incapaz de moverme. Amanecer revisé la cinta. La voz era clara, casi lastimera. Decidí buscar al hermano de la llamada, si existía. Seguí huellas recientes hasta una casucha con candados corroídos. La puerta cedió de una patada. Adentro, un olor a sudor rancio y orines me golpeó. En un catre, un niño de quizás 7 años yacía con los brazos marcados de moretones. Tenía fiebre y apenas respiraba. Un hombre yacía sentado en la esquina, la mirada hueca, apretaba un frasco de mezcal vacío. Una mujer con la misma expresión de la que había visto la tarde anterior murmuraba sin cesar: «No llores, hijita, ya pasó». No había hijita a la vista. Sobre la cómoda, una foto enmarcada mostraba a una pequeña de cabello trenzado. La misma voz que me había llamado, pensé. Intenté hablarles, pero solo obtuve murmullos incoherentes. Saqué al niño en brazos. Nadie se opuso. Lo instalé en 1900 en la caja de la camioneta y conduje hasta el poblado más cercano con clínica, a 40 kilómetros. El médico me escuchó incrédulo. Al explorar al pequeño, encontró señales de desnutrición crónica y golpes antiguos. Mientras le ponían suero, investigué los registros. Su hermana había fallecido hacía 2 meses por una meningitis que nunca trataron. El padre se había refugiado en el alcohol, la madre, en la locura. Volví a San Isidro esa misma tarde con una pregunta prendida en la cabeza. ¿Quién cuida a los muertos cuando ya no queda nadie vivo que los nombre? Recorrí el cementerio al pie del cerro. Cruces comidas por el óxido sobresalían entre la hierba alta. Noté que varias tumbas pequeñas estaban abiertas, aunque la tierra parecía removida desde dentro. En el centro había un osario cuarteado, ofrendas recientes, velas negras chupadas por el viento y un círculo de costales llenos de sal. Un silbido grave me hizo girar. 3 ancianas envueltas en chalinas oscurecidas por el polvo me observaban desde la reja. No supe cuándo habían llegado. Sus ojos hundidos carecían de brillo. La piel se les pegaba a los pómulos como papel mojado. Una de ellas extendió la mano huesuda y, sin abrir la boca, oí su voz dentro de mi cabeza: «Devuelve lo que no es tuyo». El miedo me paralizó solo un segundo. Retrocedí hasta tropezar con una lápida rota. Cuando levanté la vista, las mujeres ya no estaban. Salí del panteón casi a la carrera. En el camino a la plaza empecé a sentir el suelo vibrar, como si algo golpeara bajo mis botas. El aire se volvió caliente, denso, cargado de un zumbido que no venía de insecto alguno. Del pozo seco emergió un olor a sangre fresca. Escuché risas que parecían girar alrededor de mí.
cambiando de tono, como si un coro de niñas pequeñas se mezclara con las carcajadas de ancianas fumadoras. Todo el pueblo cobraba un pulso maligno, y yo estaba en su centro, indefenso. Quise escapar, pero una fuerza me empujó hacia la iglesia. La puerta principal estaba abierta. Dentro, los bancos estaban cubiertos de telarañas, excepto la nave central, despejada como si la hubieran limpiado para una ceremonia. Sobre el altar, una cuna vacía tallada en madera oscura. Del dosel colgaba un móvil hecho de huesos infantiles que tintineaba con cada corriente de aire. Vi algo moverse en la penumbra. Una figura baja, con cabello apelmazado y vestido raído, gateaba hacia la cuna. La reconocí por la fotografía. La hermana muerta. Un crujido sobre mi cabeza anunció que no estaba solo. Miré arriba. Las tres, ancianas, estaban pegadas al techo, reptando con manos y pies como insectos gigantes. Sus bocas abiertas mostraban encías rojas, sin dientes. Corrí. Salí a la noche. No sé en qué momento volvió a oscurecer. Y sentí el viento rasgarme. La cara con arena. El arco de entrada ya no estaba. El camino se había cerrado bajo una pared de chaparral imposible de atravesar. El zumbido ahora era un grito grave que inflamaba los tímpanos. De pronto la tierra cedió. Caí varios metros por una grieta que se abrió bajo mis pies. El golpe me dejó sin aire. Al incorporarme descubrí un túnel que serpenteaba bajo el pueblo. Las paredes estaban pintadas con manos diminutas impregnadas en cal. Cada mano tenía 6 dedos. Seguí adelante, con el instinto como único norte, hasta que la galería se abrió a una cámara circular. Allí, cientos de cunas se alineaban, formando una espiral. En cada una descansaban pequeños muñecos de trapo con la boca cosida. Entre ellas, figuras encorvadas y silenciosas se mecían, entonando un arrullo sin voz. No tenían rostro, solo piel pálida estirada sobre la calavera. Un alarido infantil, el mismo que escuché por teléfono, resonó desde el centro de la espiral. Vi al niño que había rescatado, envuelto en vendas, sobre un altar de piedra. Las ancianas me rodearon. Sentí el sabor metálico del miedo llenar la garganta. Una mano invisible me empujó de rodillas. En ese instante, el suelo tembló de nuevo. El techo crujió. Fragmentos de adobe y raíces secas cayeron como lluvia sucia. Afuera, un trueno reventó la montaña. La ladera se desgarró con un rugido colosal. Una avalancha de rocas sepultó la entrada del túnel. El polvo me cegó. Oí gritos, huesos quebrarse, madera astillarse. Me arrastré a tientas buscando aire y encontré un resquicio por donde colaba la noche estrellada. Salí rasgándome la espalda. El cerro entero se había deslizado sobre San Isidro aplastándolo. Entre la polvareda solo quedaban puntas de vigas y columnas asomando como costillas rotas. Me desplomé en la terracería cuando apareció el primer destello de sirena. Un convoy militar se acercó con lámparas halógenas. Dije mi nombre y señalé el derrumbe. Nadie creyó mi versión sobre ancianas adheridas al techo o cunas bajo tierra. Los soldados registraron la zona durante 3 días. Declararon la búsqueda sin resultados. Solo encontraron rocas y polvo. El parte oficial, deslave. Por lluvias atípicas. El niño sobrevivió. Lo reubicaron en un orfanato de Gómez Palacio. Era el año 2002 cuando vivíamos en un pueblo pequeño del estado de Hidalgo, casi escondido entre cerros y caminos de terracería. Mi familia era de raíces humildes, y aunque nos habíamos mudado desde Pachuca, por cuestiones de trabajo de mi padre, yo nunca terminé de acostumbrarme al silencio tan espeso que envolvía ese lugar cuando caía la noche. Aún recuerdo con claridad ese rincón llamado El Lindero, una colonia rural ubicada a las orillas del municipio de Metztitlán. Ahí vivíamos mis padres, mi hermana menor y yo, en una casa de adobe con techo de lámina que se calentaba con
el sol y se enfriaba de golpe apenas oscurecía. Frente a nuestra vivienda pasaba un arroyo seco que durante las lluvias del verano se transformaba en una corriente lodosa, y justo al otro lado vivían mis tíos y mi prima, apenas cruzando un portón de madera medio podrido y subiendo por una vereda empedrada se encontraba su casa. Era común que me quedara a dormir con ellos los fines de semana. Mi prima tenía mi misma edad y compartíamos juegos, cuentos y el gusto por asustarnos escuchando los programas viejos de radio. Una de esas noches, durante las vacaciones de Semana Santa, ocurrió algo que todavía me cuesta digerir, aunque hayan pasado más de 20 años. Aquella noche, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. El día había sido caluroso, y como era costumbre, mi tía sacó su radio de pilas y la colocó sobre una mesita de madera junto a la puerta. La mano peluda acababa de comenzar. A veces las historias nos hacían reír, otras nos quitaban el sueño, pero esa vez el horror no vino por la bocina. Vino caminando, o flotando, por la calle sin pavimentar que terminaba justo frente a su casa. Mi prima y yo nos acomodamos en 2 sillas de mimbre, mientras mi tía permanecía sentada en un banquito trenzando un rebozo viejo. Las luces públicas eran escasas y parpadeaban como si también temieran lo que estaba por suceder. Entonces la vimos. Al principio parecía una sombra. Luego, al enfocar mejor la vista, notamos que era una mujer. Era delgada, alta, vestía con un camisón claro y viejo, y su piel era pálida, casi grisácea. Lo que nos heló la sangre fue que no caminaba. Iba flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. No se le veían los pies, ni siquiera proyectaba sombra. Su cabeza se movía de forma extraña, girando poco a poco mientras avanzaba como si buscara algo, o a alguien. Lo peor de todo fue que, al cruzar frente a nosotros, se detuvo. No con él. Cuerpo no frenó su marcha, pero su cabeza sí. Nos miró fijamente. A las 3. Sus ojos eran tan oscuros que parecían vacíos. No pestañeaba, no respiraba, no se movía, solo flotaba. Mi tía nos apretó con fuerza del brazo. Nunca le vi una expresión como esa. Era una mezcla de pavor, resignación y advertencia. No dijo nada, solo nos apretó más. Yo sentía que mi garganta se cerraba, que el estómago se me hacía nudo. Mi prima comenzó a hacer un pequeño sonido, como un llanto ahogado. La mujer no dejaba de mirarnos mientras seguía flotando hacia la curva del monte, justo donde terminaba el camino y comenzaba la loma. Cuando por fin se alejó, mi tía se levantó lentamente, apagó la radio de golpe y nos empujó para que entráramos. Cerró la puerta con tranca y echó las cortinas de manta sobre las ventanas. Mi tío, que estaba cocinando algo sencillo en la estufa de leña, preguntó qué pasaba. Ella solo le dijo, «Ya volvió». Esa frase me taladró la mente. ¿Cómo que volvió? ¿Acaso ya la habían visto antes? Nos sentamos todas en la cocina sin hablar. Solo escuchábamos el hervor del caldo y las maderas tronando bajo el fuego. Mi prima no soltaba mi mano. Tenía las uñas clavadas en mi piel. Esa noche no dormimos. Mi tío intentó tranquilizarnos con bromas, con rezos, incluso con poner música, bajita, pero la imagen de aquella mujer nos perseguía con cada parpadeo. Días después, ya con un poco más de calma, me atreví a preguntarle a mi tía. Me dijo que esa mujer había sido parte del pueblo hacía muchos años, que vivía sola, que la gente decía que hacía cosas raras, que se le veía en los montes hablando sola o recogiendo cosas del suelo, que un día simplemente desapareció, y luego, semanas después, la encontraron muerta entre las pencas secas de un cerro cercano. Nadie supo qué le pasó. Nadie fue a su entierro. Desde entonces, algunos vecinos aseguraban verla caminando o flotando por las noches, justo por la calle que conectaba con el monte. Mi tía decía que a los que les dirigía la mirada les sucedían cosas extrañas, pesadillas, enfermedades, pérdidas. Ella no busca venganza, me dijo en voz baja. Solo no quiere que nadie olvide que está aquí, que sigue aquí.
Después de esa noche, me fui alejando del pueblo. Mi adolescencia me llevó a otras preocupaciones y finalmente la universidad me alejó por completo. Pero siempre que regresaba a visitar a mis padres, evitaba pasar por esa loma. Incluso ya de adulto, cruzar por ahí me causaba una incomodidad difícil de explicar. Hace apenas unos meses, volví a Metztitlán. Mis padres ya no están, pero fui a ver la casa por última vez. Todo estaba lleno de maleza. La calle de tierra estaba más erosionada que nunca. El portón seguía igual. Crucé por inercia, tal vez por nostalgia, hasta llegar a la casa de mis tíos. Ya no vive nadie ahí. Las ventanas están rotas y la puerta principal colgaba de un solo clavo. Me quedé parado en la calle, justo frente a donde solíamos sentarnos a escuchar la radio. El silencio era tan denso que juraría haber escuchado los susurros del viento recordándome aquella noche. Entonces vi algo. Muy al fondo de la loma, una silueta, delgada, alta, inmóvil. No esperé a que se acercara, me di media vuelta y regresé por donde vine, sintiendo la mirada pegada en la nuca todo el camino. No le conté a nadie, no busqué explicación, pero desde entonces, cuando me preguntan si creo en fantasmas, solo les respondo que sí, pero que no todos buscan asustar. Algunos solo quieren que recordemos que nunca se fueron. Y si algún día vas a Metztitlán, no tomes el camino de la loma por la noche. A veces no es el silencio el que espanta, sino aquello que lo habita. Recuerdo que fue en 1992. Yo tenía 17 años. Vivía con mis padres y mis dos hermanos menores en un pueblo llamado Tepetzintla, al norte del estado de Veracruz, en la sierra, donde el aire todavía huele a tierra y leña quemada. No éramos gente de comodidades, pero tampoco nos faltaba. Teníamos un par de hectáreas para sembrar, unos chivos, unos puercos y un caballo viejo que nos servía para cargar cosas desde el potrero hasta la casa. Mi padre era hombre de pocas palabras, firme, y creía más en la tierra que en santos. Mi madre era más reservada, muy creyente, y desde que tengo memoria dejaba agua bendita en las esquinas de la casa. Nunca me explicó por qué, pero yo tampoco preguntaba. Una de mis tareas era amarrar los perros cada noche cerca del corral para que espantaran coyotes. No era nada del otro mundo. La distancia entre el corral de los chivos y la casa era corta, unos 40 metros, lo suficiente para ir y venir en 5 minutos. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Esa primera noche era de luna nueva. Oscuro, como boca de lobo. Apenas se veía el contorno de las cosas. Fui, amarré los perros, les dejé su comida, y mientras regresaba, escuché algo. Una risa, aguda, burlona, que se extendía en el aire como si viniera de todos lados a la vez. Me paré en seco. No era humana, no del todo. Tampoco era de un animal conocido. No sabría cómo describirla. Era como si alguien se riera imitando a una persona, pero sin entender bien cómo se hace. Volteé a todos lados. No vi nada. Solo oscuridad. Apuré el paso. Entré a la casa y le conté a mi padre. Me miró serio, levantó una ceja y sin decir palabra volvió a su silla de madera frente al fogón. Al día siguiente hice lo mismo. Fui a amarrar los perros, dejé la comida. El silencio era el mismo, pesado, denso, pero justo cuando regresaba, la risa volvió. Igual que antes, misma dirección indefinida, mismo tono burlón. Pero esta vez sentí algo distinto. Como si alguien me estuviera observando desde el monte, desde la oscuridad que rodeaba el patio. Regresé corriendo. Mi padre ya me esperaba fuera de la casa. Le dije que se volvió a escuchar. Salió con su lámpara de pilas y revisamos todo. El corral, el establo, los matorrales. Nada. Ni huellas, ni sombras, ni movimiento. Como si se la hubiera tragado la noche.
Me pidió que no le pusiera tanta atención, que eran cosas del viento, pero yo lo vi nervioso, más pálido que otras veces. La noche siguiente, todos en la casa escuchamos la risa. Se metía por las rendijas, por las ventanas, como si flotara. No se alejaba ni se acercaba, solo se mantenía en el mismo volumen, provocadora, como si se burlara de nosotros desde un rincón que no podíamos encontrar. Esa noche mi madre rezó más fuerte, y mis hermanos durmieron apretados uno al otro. Yo no pegué un ojo. A la mañana siguiente, el pasto cerca del establo estaba pisoteado, y los perros no se habían movido de sus sitios. Estaban temblando. Con los días, la risa se hizo parte de la rutina nocturna. Había días que no se escuchaba, pero otras veces sonaba hasta 3 veces en una misma noche. Empezó a oler raro en el establo, como a humedad vieja y carne podrida. El caballo, un animal viejo pero noble, dejó de comer bien. No relinchaba, no se movía mucho, y sus ojos se veían distintos, apagados, pero como atentos. Yo pensé que estaba enfermo. Una noche fui como siempre al corral. Los perros no querían salir. Les costó trabajo caminar. Uno de ellos se orinó en la entrada. Cuando los dejé amarrados, regresé por el camino de siempre, pero antes de llegar a la casa, noté que todos los perros estaban encorvados, mirando hacia el establo. Ninguno ladraba, solo temblaban. Me acerqué con cautela. La risa se escuchaba, otra vez, pero no desde el monte. Esta vez venía del establo, baja, apagada, como si alguien se riera desde adentro, con la boca cerrada. Me acerqué más. Me puse justo debajo del tragaluz. El caballo estaba ahí, quieto. Levanté la lámpara de pilas. Lo que vi me dejó sin aliento. El caballo me miraba, pero no como los animales miran. Su rostro tenía una expresión humana, una sonrisa estirada, anormal, que le cruzaba el hocico como si tuviera labios, y los ojos. Los ojos eran negros, pero no como los de siempre. Eran ojos que me miraban con burla, como si supieran que yo tenía miedo. Retrocedí, pero no dejé de verlo. La risa seguía saliendo de su boca cerrada. No se movía, no hacía ruido, solo sonreía como si me conociera de antes. Corrí a la casa. Le dije a mi padre que el caballo era el que se reía, que lo vi, que me miró como si no fuera un animal. Mi padre me gritó que dejara de decir tonterías, que estaba dejando volar la imaginación, que los caballos no se ríen. Pero esa noche no dormí, y al día siguiente no fui al establo. Pasaron días. La risa no paraba. Mi madre dejó de salir al patio. Los perros ya no querían estar cerca del establo. Uno murió, sin heridas, sin razón aparente. Mi padre seguía negando todo, pero cada vez hablaba menos. Se encerraba en el cuarto con la lámpara, como esperando que llegara algo. Un viernes, cerca de las 11, mientras me lavaba la cara en el lavadero del patio, sentí que me observaban. Volteé y vi al caballo parado junto a la cerca del establo, mirándome fijamente. Esa noche no escuché la risa, pero vi su sonrisa otra vez, y supe que ya no era un caballo. No desde hacía tiempo. Una semana después mi padre decidió venderlo. Le dijo a un vecino que lo llevara a otro pueblo. Le ofreció un precio bajo. Solo quería deshacerse de él. El hombre aceptó, lo subió a su remolque y se lo llevó. Esa noche no hubo risa, ni la siguiente. Pensamos que todo había terminado. Pero, a los 3 días el vecino regresó. Golpeó la puerta con fuerza. Lloraba. Gritaba que lo perdonáramos. Dijo que no sabía lo que había llevado a su casa, que su esposa había enfermado, que sus gallinas aparecieron degolladas, que su perro desapareció. Dijo que el caballo no comía, solo se quedaba parado mirando hacia la casa. Al 4.º día, el caballo apareció de nuevo en nuestro establo. Solo, sin soga, sin remolque, sin nadie. Mi padre no dijo nada. Solo se encerró. Yo tampoco hablé. Ya sabíamos que no era un animal común. No había duda. Lo dejamos ahí, en el establo. Nadie volvió a acercarse. Con los meses la risa se fue espaciando hasta desaparecer.
Pero el caballo seguía ahí, mirando, siempre mirando. Murió 2 años después. Una mañana lo encontramos echado, como dormido. Pero su rostro aún tenía esa sonrisa estirada, deformada, como si se hubiera reído hasta el último momento. Mi padre no lo enterró, lo mandó quemar. Dijo que era mejor así, que había cosas en este mundo que no debían volver a la tierra. Han pasado muchos años desde aquello. Mis hermanos ya no viven aquí. Mi madre murió. Mi padre apenas si habla. Yo sigo en Tepetzintla, cultivando como antes. Pero hay noches, especialmente en noviembre, cuando el viento sopla desde el cerro, que creo escuchar esa risa otra vez. Muy lejos, pero igual de burlona. Y lo peor es que a veces sueño con sus ojos. Esos ojos que no eran de animal. Soy de un pueblo al norte de Durango, uno de esos donde el viento levanta tierra seca y las noches se sienten más largas de lo que deberían. Es un lugar tranquilo, pero lleno de supersticiones. Las historias de aparecidos y cosas que no tienen explicación siempre han rondado entre la gente mayor. Aunque a muchos de nosotros, los más jóvenes, nos parecían exageraciones para no andar de noche o por ciertas calles. Sin embargo, lo que me ocurrió en el año 2006 cambió por completo mi forma de ver esas creencias. Tenía 22 años. Mi intención era viajar a Ciudad Juárez para buscar un trabajo que un primo me había prometido. En el pueblo no había muchas oportunidades y los días comenzaban a parecerse todos, así que cuando se dio la oportunidad de salir, no lo pensé 2 veces. Un amigo de la infancia, Hilario, era trailero y me había dicho que justo ese fin de semana haría una ruta hacia allá. Quedó de pasar por mí el viernes a las 10 de la noche y yo me preparé con tiempo. Armé una mochila con ropa, unos documentos y el dinero que tenía ahorrado. A la hora acordada, fui a esperarlo en una gasolinera abandonada a las afueras del pueblo. Era un lugar que ya no funcionaba, pero era conocido porque muchos lo usaban como punto de encuentro o descanso antes de salir a carretera. Quedaba a unos 200 metros del panteón, y aunque a esa hora la oscuridad lo envolvía todo, no me sentía nervioso. Me senté en la banqueta y encendí un cigarro. El aire soplaba con un frío seco y cada tanto se escuchaban los grillos, lejos, entre la maleza. Pasados unos minutos llegó otro amigo, Miguel, que vivía cerca y me había visto pasar. Me preguntó qué hacía ahí a esa hora y le expliqué. Se quedó conmigo, platicando de cosas sin importancia, mientras el reloj avanzaba y la figura del tráiler no aparecía. Fue entonces cuando vimos a una mujer acercarse caminando por el costado del camino, como si hubiera salido del monte. Era delgada. Llevaba un vestido largo color crema, como de otra época, con guantes rojos y un velo del mismo color que le cubría el rostro. Algo en su andar no parecía normal. No cojeaba ni se tambaleaba, pero tampoco pisaba con firmeza. Caminaba, recto, como si flotara apenas unos centímetros sobre la tierra. Se detuvo frente a nosotros. Nos saludó con una voz suave, apenas audible, y preguntó por la iglesia del pueblo. Ambos nos miramos confundidos. Era raro que alguien no supiera dónde estaba, siendo lo único visible desde cualquier punto, gracias a su torre y su cruz iluminada. Aún así, le indiqué con la mano hacia el sur. Ella asintió, bajó la cabeza y de pronto se giró hacia mí. Fijó la vista en mi mochila. ¿Vas de viaje?, preguntó con ese tono calmado pero helado. Le dije que sí, que esperaba a un amigo que me llevaría a Juárez. Entonces se acercó un poco más, como si lo que iba a decir no debía escucharlo nadie más. «No te vayas esta noche», susurró. «Quédate en tu casa, no salgas». Dicho eso, se dio media vuelta y caminó en 1900 dirección al panteón. La seguimos con la mirada, esperando que se perdiera entre las tumbas o la oscuridad. Pero lo que ocurrió fue distinto. A mitad del camino, simplemente desapareció. Ni polvo levantó. Miguel me apretó el brazo con fuerza. Ambos lo vimos.
Nos quedamos en silencio varios minutos, como esperando que regresara, pero no pasó nada más. Yo no soy de asustarme fácil, pero esa noche sentí un peso en el pecho, como si algo me dijera que debía hacerle caso. Sin decir mucho, me puse de pie y decidí volver a mi casa. Miguel me acompañó hasta la entrada y se despidió sin cuestionar mi decisión. Esa noche no dormí, pero al menos estaba en mi cama. Al día siguiente, la noticia corrió rápido por el pueblo. Un tráiler se había volcado en la carretera rumbo a la sierra. El conductor sobrevivió con lesiones menores, pero el asiento del copiloto había quedado hecho pedazos. El mismo lugar donde yo habría estado. Mi amigo Hilario fue quien manejaba ese tráiler. Más tarde me llamó sorprendido de que no hubiera ido, y le conté lo ocurrido. Se quedó callado un momento largo y luego me dijo que, justo antes del accidente, sintió que algo lo empujaba a frenar sin razón. Eso le salvó la vida. Pensé que ahí terminaba todo, que había tenido suerte y nada más. Pasaron unos años. Me establecí en Juárez, encontré trabajo, y aunque la vida era dura, logré mantenerme. En 2011 empecé a tener dolores constantes en el costado derecho. Fui a una clínica particular. Era un lugar limpio, nuevo, con doctores jóvenes. Me atendió uno que parecía saber mucho. Me hizo un ultrasonido y mientras recorría mi abdomen con el aparato, noté que su expresión cambiaba. «Tienes los órganos impecables», me dijo, como si nunca hubieran sufrido desgaste. «Es curioso». Me pidió regresar dentro de una semana, que quería hacer más pruebas. No entendí bien para qué, pero accedí. Salí del consultorio con el papel de la cita en la mano y pasé a la recepción. Ahí estaba ella. No la reconocí por su ropa porque ahora vestía normal, como cualquier mujer de ciudad, pero el perfume, ese aroma a ropa guardada mezclado con algo floral, antiguo, lo identifiqué de inmediato. Me miró y se acercó. No me dijo su nombre ni me preguntó nada. Solo se inclinó hacia mí y me susurró: «No regreses. Aquí hacen cosas malas». No esperó mi respuesta. Dio media vuelta y salió del lugar. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué pensar. Al final, seguí mi instinto. No fui a la cita. Me atendí en otro lugar y los estudios salieron normales. Una semana después, esa clínica fue clausurada. Las noticias decían que estaban usando a los pacientes para experimentos con medicamentos prohibidos. Algunos rumores mencionaban cosas más oscuras, como desapariciones y tráfico de órganos. Nunca supe si eso era cierto, pero agradecí no haber regresado. Desde entonces he tratado de entender qué o quién fue esa mujer. ¿Una aparición? ¿Un espíritu que ayuda a los vivos? ¿Un ángel disfrazado? No lo sé, solo sé que me salvó 2 veces, de forma inexplicable. Cada que paso por el viejo camino de mi pueblo, por esa gasolinera abandonada, o cuando visito a mi familia, dejo una vela encendida en la iglesia. No sé si es por agradecimiento o por respeto. Tal vez por ambas cosas, porque hay noches en que vuelvo a soñar con ella, siempre de pie, cubierta por el velo rojo, siempre observando, sin moverse, siempre oliendo a ese perfume antiguo que por alguna razón aún me provoca escalofríos. Tenía 12 años cuando mi madre decidió que pasaríamos las vacaciones en San Laureano, un caserío replegado entre cerros áridos del norte de México. El mapa lo mostraba como un punto sin nombre a un costado de la antigua carretera 47. En los censos apenas figuraba. Allá vivían mis abuelos maternos, aferrados a un puñado de huertos resecos y a una capilla de adobe que se caía a pedazos. El camión nos dejó junto a un letrero oxidado, y desde el primer paso sobre la tierra agrietada, sentí que el aire cargaba un cansancio ancestral, como si el lugar hubiera envejecido más rápido que el resto del mundo. San Laureano tenía 16 casas, aunque solo 5 seguían habitadas. El resto yacía con techos vencidos, muros sin yeso
y puertas desvencijadas que abrían paso a cuartos huecos donde el viento silbaba como un niño enfermo. No había tiendas, ni luz pública, ni señal de radio. Las noches se encendían únicamente con lámparas de queroseno y con las brasas que mis abuelos avivaban al caer el sol. Dentro de esa oscuridad, la quietud no era silenciosa. Crujía la madera vieja, retumbaba algún caballo suelto más allá de los agostaderos, y de vez en cuando emergía el chillido seco de un ave que nunca alcancé a ver. Me acostumbré rápido a la monotonía, quizá porque la infancia todo lo vuelve juego. Montaba una bicicleta prestada y pedaleaba callejón tras callejón de tierra, convencido de conocer cada rincón. Sin embargo, había un lindero que evitaba, una vereda polvorienta que conducía hasta la antigua hacienda de los Bustamante, familia, que llevó el agua y el mezcal al valle a principios del siglo pasado, y que acabó marchándose después de una epidemia. Nadie del pueblo osaba acercarse. Decían que en las graneras se escuchaban rezos susurrados y que las tejas caían cuando el cielo estaba sereno. Yo fingía valentía, pero apretaba el manubrio cada vez que la rueda pisaba la primera piedra del camino. Un mediodía, mientras exploraba con mi primo Esteban, 3 años menor y mucho más temerario, algo cambió la rutina. Entre los magueyes surgieron 3 niños desconocidos. Llevaban ropas grises, demasiado abrigadoras para el calor, y el rostro manchado de polvo. Jugaban con figurillas de barro quebrado, sentados frente a la verja despintada de la hacienda. No hablaron ni sonrieron, solo alzaron la cabeza cuando pasamos y sus ojos de un negro profundo parecieron absorber la luz. Intenté saludarlos con la mano. Ninguno reaccionó. Esteban me retó a acercarnos, pero un escalofrío me heló la garganta y preferí rodar, de vuelta a la casa. Esa noche no pude dormir. El silencio del caserío se me clavó bajo la piel, amplificado por el zumbido de los grillos y el goteo intermitente de una llave en la cocina. Imaginé los ojos de aquellos niños, fijos, expectantes, como si aguardaran algo que solo nosotros podríamos darles. Al amanecer, conté a mi abuelo lo que había visto. Él se quedó inmóvil, tazón de atole en mano, y luego apretó los labios hasta que desaparecieron sus arrugas más finas. Dijo que hacía 28 años, 3 hermanos de apellido Duarte murieron atrapados dentro del aljibe de la hacienda, víctimas de una broma cruel que terminó en desgracia. Desde entonces, nadie había habitado el lugar. El cementerio parroquial albergaba sus tumbas desgastadas y sin flores. «Será tu imaginación», zanjó. «Por algo nuestras sombras se alargan a la hora de más calor». No insistí, pero descubrí que Esteban también los recordaba con perfecta claridad. Decidimos regresar a la vereda a media tarde, cuando el sol mordía menos. Llegamos pedaleando, corazones en la boca. Allí estaban otra vez, los mismos 3, idénticos ropajes, idéntica postura. Esta vez, uno sostenía una rama como espada y dibujaba surcos en la tierra. Nos detuvimos a un par de metros. Ninguno habló, sin embargo percibí un murmullo lejano, como si el viento arrastrara palabras en otro idioma. Sentí el olor rancio de agua estancada, pese a que el arroyo más cercano se había secado años atrás. Esteban, envalentonado, cruzó la verja vencida, dio un paso en el patio y el polvo se levantó. Los niños dejaron caer sus figuras de barro al unísono. El más alto giró, mostrando un rostro salpicado de grietas resecas en la piel, como si fuera yeso por dentro. Le extendió la mano. Mi primo iba a tomarla cuando un crujido retumbó desde el granero y la puerta, hinchada de humedad, se abrió violentamente. Una silueta femenina apareció en el umbral. Cabello cano, vestido antiguo, piel apergaminada. Sus ojos, hundidos y rojizos, se clavaron en nosotros con odio feroz. Alzó un brazo flaco y señaló a Esteban. Entonces, todo pareció temblar. Hasta la luz del día perdió nitidez. Grité su nombre. Él retrocedió. Tropezó con una piedra y cayó de espaldas. Yo corría a ayudarlo, sosteniendo el manubrio como arma, sin dejar de mirar a la mujer.
Los niños se agolparon junto a su falda, abrazados a ella en un silencio que dolía. En ese instante, sentí un golpe de aire gélido que me cortó la respiración. Todo olía a tierra recién cavada. Tiré de Esteban y huimos sin mirar atrás. No frenamos hasta llegar a la puerta de mis abuelos. Contamos lo ocurrido con la lengua trabada. Mi abuela rezó en voz baja, pero mi abuelo tomó la linterna de petróleo y nos ordenó guiarlo. Cuando alcanzamos la hacienda, el crepúsculo bañaba los muros en un naranja moribundo. No había niños, ni mujer, ni rastro alguno de huellas en el patio. El portón crujió cuando mi abuelo lo empujó. Dentro, la penumbra olía a orín de murciélago y a costras de cal. Avanzó varios pasos, alumbrando vigas carcomidas y un aljibe vacío en medio del suelo. El eco de nuestras pisadas resonaba como si cientos de personas respiraran al compás. No tardó en admitir que aquel lugar llevaba décadas sin ser pisado. Nos reprendió por fantasear y volvimos al pueblo sin encontrar prueba de lo que narramos. Durante los días siguientes, Esteban enfermó, fiebre alta, sueños convulsos, murmullo constante. Decía ver la hacienda cada vez que cerraba los ojos y oír a la mujer repitiendo un nombre que ninguno entendía. Los médicos de la cabecera municipal diagnosticaron insolación severa. Yo me quedé velándolo mientras una punzada de culpa me devoraba. Al tercero amanecer, despertó sobresaltado. Tenía los labios pálidos y los párpados rojos. Antes de volver a desmayarse, susurró que los niños no estaban muertos. Seguían buscando a alguien que los sacara del aljibe. El último día de verano mis padres decidieron marcharnos. Me despedí rápido del caserío, tratando de enterrar el recuerdo en la curva polvorienta que nos alejaba de él. Sin embargo, las sombras de San Laureano viajaron conmigo. Crecí en la ciudad, estudié ingeniería y fui olvidando detalles. El olor a mezquite ardiendo, el rumor de los insectos, las grietas en la calle. Pero jamás pude borrar la imagen de esos ojos negros ni la voz de esa mujer erizada de furia. 20 años después, era 2024, una investigación me llevó de vuelta a la región. Aproveché un fin de semana y conduje hasta lo que quedaba del pueblo. Encontré la capilla colapsada, la casa de mis abuelos reducida a escombros y la mayoría de las moradas cubiertas de maleza. Solo quedaba en pie la hacienda Bustamante, ennegrecida, como un hueso que se niega a desintegrarse. El portón seguía abierto, balanceándose con el viento. Aparqué el auto y entré sin linterna. La luz de la tarde se filtraba entre tablones, mostrando destellos de polvo en suspensión. Avancé hasta el aljibe. El brocal de piedra estaba fracturado y un hedor ácido escapaba de la profundidad. Descendí el rayo del celular y distinguí algo que me congeló. 3 pequeñas bicicletas, oxidadas, superpuestas sobre el fango, casi fundidas en él. Ninguna podía haber estado allí cuando era niño. Sentí un golpe detrás. No hubo sonido, pero el aire se densificó y la temperatura cayó de golpe. Giré sobre mis talones. A escasos metros, los 3 niños observaban, idénticos a mis recuerdos. Piel gris, ropas inmóviles, ojos vacíos. A su costado la mujer sostenía una cuerda mojada que goteaba agua turbia. Los 4 avanzaron. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. Pensé en pedir perdón aunque no supiera por qué. La mujer levantó la mano y señaló el brocal. Igual que aquella tarde le indicó a Esteban que cruzara la verja. Un crujido proveniente del patio me hizo alzar la vista. Los techos comenzaron a derrumbarse, largando una nube de cal. Las vigas colapsaron como si un gigante las arrancara. Comprendí que el edificio se cerraba sobre mí, que el relato de los Duarte se repetía. Corrí hacia la puerta principal, pero las sombras me cercaron. Sentí los dedos helados de un niño rozar mi nuca. Algo tiró de mi camisa y escuché un susurro que no entendí. Me lancé de un salto, choqué contra el dintel y caí rodando fuera, justo cuando una viga vino a estrellarse detrás de mí. Me incorporé raspado y aturdido. En las ventanas rotas ya no había nadie. Todo quedó en silencio, excepto por un leve salpicar que venía del aljibe.
como si alguien removiera agua. Conduje hasta la autopista sin atreverme a mirar el retrovisor. Mientras avanzaba, observé que el cielo se cubría de un tono sepia irreal, y los bordes del camino parecían desvanecerse. El motor rugía, pero el silencio del interior pesaba más. Al llegar a la ciudad, estacioné bajo un farol y noté algo, pegado a la llanta trasera, un trozo de barro fresco, dentro del cual se distinguía la huella de una mano diminuta. Desde aquella noche, el sueño se me ha vuelto un territorio hostil. Cuando cierro los ojos oigo voces que emergen desde un pozo profundo. Voces de niños que piden que alguien los nombre para que, al fin, los vivos recuerden dónde quedaron sus cuerpos. No he regresado a San Laureano ni pienso hacerlo, porque intuyo que ellos ya encontraron el camino fuera y me siguen, invisibles esperando que mis defensas se rindan. Llegamos a San Jerónimo de la Sierra, Zacatecas, un 11 de mayo de 1998, buscando rutas secundarias que nos alejaran del bullicio y nos acercaran a la calma de los cerros. Íbamos mi esposa Ana, mis hijos Valeria y Diego, y yo. Conducía una vieja camioneta Voyager que jamás me había fallado. El viaje había sido placentero hasta que el termómetro subió de golpe. Un pitido agudo precedió el último resuello del motor. Frené junto al letrero oxidado que anunciaba el pueblo, rodeado de cipreses que parecían vigilar la brecha. Apagué el contacto y escuché el chasquido del metal enfriándose. El aire quemaba la piel. El olor a tierra seca lo impregnaba todo. Un hilo de vapor escapó del cofre. Sin señal de celular, ni autos a la vista, caminamos hacia la primera construcción. Una casona de adobe despintado con un pórtico sostenido por vigas carcomidas. Toqué. Un anciano, rostro curtido y mirada sin brillo, apareció tras la penumbra. No pronunció saludo. Sus ojos recorrieron a la familia como quien evalúa mercancía. Con voz áspera, indicó que el único mecánico estaba río arriba a 2 horas de caballo. Propuso sin entusiasmo que pasáramos la noche en unas cabañas madereras que su sobrino mantenía para temporadas de caza. Añadió casi como sentencia que después del anochecer la gente evitaba las calles. Aquí el monte habla, y cuando lo hace, es mejor no contestar. No había alternativa. Asentí, agradecí, y seguimos sus indicaciones por un sendero que se hundía entre árboles negros. La cabaña asignada era de una sola planta, techos bajos y paredes agrietadas por donde se colaba la luz oblicua de la tarde. Adentro solo había 4 catres, un quinqué y una mesa coja. Aún así, prometía techo y sombra. Mientras Ana desempacaba mantas, inspeccioné la puerta. Madera hinchada, pestillo endeble. Anoté mentalmente sujetarlo con mi cinturón, si era necesario. Sobre la repisa descansaba un reloj de péndulo detenido a las 02:17, el minutero apenas colgado de un clavo torcido, y 2 retratos familiares cubiertos de polvo, rostros borrosos de gente que no sonreía. No llevábamos provisiones suficientes. El calor y la caminata nos vaciaron el estómago. Decidí buscar víveres en el centro. El sol se disolvía detrás de los cerros cuando entré en la calle principal. Ventanas tapiadas, fachadas descascaradas, puertas sin números. Solo un viejo tendedero colgaba una sábana gris que crujía con el viento. Ningún letrero de tienda, ningún perro, ni siquiera insectos. Una campana resonó a lo lejos, hueca, como si alguien la meciera sin ritmo. Regresé con las manos vacías, pero con una sensación viscosa de ser observado. Al llegar a la cabaña, encontré a Ana en la entrada. Señaló el suelo. Marcas de botas recientes circundaban la puerta, pisadas que no coincidían con las nuestras. Cerré por dentro con el pestillo y trabé la manija con una silla. Encendí el quinqué. La luz tembló revelando motas de polvo que danzaban como ceniza. Valeria, de pie junto a la ventana, susurró que había visto un hombre sin camisa, parado junto a los cipreses. La reprendí con ternura para no alarmar a Diego,
que leía un cómic rasgado. Alrededor de las 11, el viento se calmó de golpe. El silencio se volvió compacto, como si absorbiera el aire de los pulmones. El reloj muerto en la repisa emitió contra toda lógica un tic-tac aislado. El péndulo se sacudió medio segundo y volvió a inmovilizarse. Acto seguido, un golpe seco en la pared de atrás hizo vibrar las tablas del piso. Me aproximé. Nada. Otro golpe, esta vez desde el lado opuesto. Parecía que algo enorme tocaba con los nudillos cada flanco de la vivienda, tanteando su resistencia. Ana abrazó a los niños en el catre. Entonces, un olor acre, mezcla de sudor rancio y tierra mojada, se filtró por las rendijas. Los cristales de la ventana se enturbiaron con vaho desde el exterior, como si alguien respirara sobre ellos. Dibujé un círculo en el vidrio con el dedo. Del otro lado, la marca de una palma grande y deformada se estampó sobre el mío. Un instante antes de desvanecerse, retrocedí con el pulso desbocado. Sonaron pasos en el tejado, primero lentos, luego apresurados cruzando de punta a punta. Algo raspó la chimenea y descendió hacia el patio. Valeria contuvo un grito cuando escuchamos un arrastre pegado a la puerta, acompañado de un murmullo indescifrable. Clavé la vista en el umbral. La sombra de un cuerpo agazapado se recortó bajo el resquicio. Un latido después, el pestillo se agitó. Sujeté la manija con fuerza. Al otro lado aquello empujó con violencia, pero cedió al comprobar la resistencia. El silencio volvió, solo para romperse con un estrépito de vidrio. La ventana explotó hacia adentro, rociándonos de fragmentos. Entre los restos asomó un fardo ensangrentado. Era la cabeza de un venado recién decapitado, los ojos aún abiertos, la lengua colgante. De la oscuridad exterior emergió un coro de voces guturales, sin palabras comprensibles, pero cargadas de una furia primitiva. Ana me miró. Entendí sin hablar. Teníamos que huir. Apreté la linterna, reuní a la familia y corrimos por la puerta trasera que daba al monte. El haz amarillo apenas arañaba el suelo, y cada rama parecía un brazo que intentaba frenarnos. Avanzamos entre matorrales hasta encontrar una vereda de tierra apisonada que descendía hacia una quebrada. Detrás los alaridos crecían. Luces de antorchas saltaban entre los árboles. El primer ciprés caído nos sirvió de refugio improvisado. Contuve la respiración. Las antorchas pasaron a unos metros. Sombras humanas coronadas de colmillos, de luz. Cuando el peligro pareció alejarse, proseguimos arroyo abajo. El cauce seco crujía bajo los pies. De pronto, Diego tropezó con algo semienterrado. Al alumbrar, vimos un rosario de huesos largos y limpios, atados con cordeles de fibra. No eran de animal. Quise creer que sí, pero el tamaño y la forma eran inconfundibles. Los niños comprendieron antes de que yo hablara. Valeria sollozó sin sonido. La quebrada desembocaba en una explanada dominada por una construcción circular de piedra, similar a un horno de cal. Al acercarnos noté que la boca estaba taponada por una reja candada, y sobre ella colgaba un ramillete de maíz negro y cintas rojas. El suelo adyacente estaba removido, como si se hubiera cavado y cubierto muchas veces. El aire despedía un hedor dulzón nauseabundo. Sentí el estómago revolverse. Ana quiso retroceder. Al girar vislumbramos a los perseguidores en la loma, alineados como un muro. Eran más de una docena, semidesnudos, sus rostros pintados con ceniza, los ojos brillantes como brasas. La única vía de escape era bordear la meseta y trepar por un acantilado bajo. Guié a la familia por una cornisa estrecha. Las manos sudaban y resbalaban en la roca caliente. Detrás los cánticos comenzaron. Una letanía grave, rítmica, que hacía vibrar el ambiente. Cada estrofa concluía con un grito agudo, semejante al chillido de un chivo degollado. El sonido ascendía por la pendiente, calándonos los huesos. Casi, en la cima, un bloque suelto cedió bajo mis botas. Rodó barranco abajo levantando chispas. El coro se exaltó y algunos hombres comenzaron a trepar tras nosotros con agilidad animal. Ya no pensaba, solo ascendía,
Alcancé el borde, tendí la mano a Ana, luego a Valeria y Diego. Cuando la familia estuvo arriba, eché un vistazo al precipicio. Las antorchas salpicaban la pared como luciérnagas enfermas. Tomé una piedra y la lancé contra el primer perseguidor. Cayó arrastrando a otros dos. Corrimos a campo abierto. El terreno se volvía pedregoso, salpicado de nopaleras que desgarraban la ropa. La luna, casi llena, iluminaba un camino de terracería que descendía hacia la carretera federal. No sabíamos si había tránsito a esa hora, pero era nuestra única esperanza. El canto se escuchaba distante, aunque persistente, como si el viento lo arrastrara detrás de nosotros. Caminamos sin hablar, con la garganta quemada y las piernas temblorosas, hasta que las primeras luces de un tráiler aparecieron en la curva. El conductor frenó al vernos harapientos y cubiertos de polvo. No preguntó gran cosa. Bastó verle, la cabeza decapitada de venado que yo aún empuñaba sin darme cuenta para que comprendiera la urgencia. Subimos a la cabina. Mientras el motor rugía, conté un resumen incoherente de lo vivido. El chofer no respondió. Miraba el camino como si conociera demasiado bien aquel tramo. Al amanecer, nos dejó en la estación de policía de Fresnillo. Presentamos denuncia. Nadie habló del culto ni de los huesos. El oficial simplemente asentó que habíamos sido acosados por pobladores hostiles. No hubo investigación. A la tarde siguiente, cuando regresamos con una grúa por la camioneta, el letrero de San Jerónimo de la Sierra ya no estaba. El camino parecía recién removido, sin huellas de llantas, sin rastro de cabañas ni cipreses. Donde yo recordaba la casona del anciano solo había un claro con matorrales quemados. 12 años después, todavía sueño con el coro bajo la luna. A veces despierto a las 02:17 en punto, con la sensación de que alguien respira del otro lado del cristal. Juro escuchar un péndulo que late una sola vez, recordándome que hay pueblos que alguna vez existieron y, aunque se borren de los mapas, siguen esperando a los viajeros que se desvían del camino principal. Desde aquella noche, cuando planeo un trayecto, evito las rutas secundarias. He comprendido que el silencio de los cipreses puede ser la antesala de un horror que vive agazapado, dispuesto a despertar en cuanto escucha el motor de un extraño detenerse demasiado cerca. Si te gustaron estos relatos, apóyanos con un like o deja tu comentario. Tu participación nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias aterradoras.